Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. Gloria al Señor. Un gusto tenerlos otra semanita más por acá para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las prioridades siempre es el Evangelio, ¿correcto, hermanitos? Sí. La prioridad es estudiar el Evangelio, la prioridad es aprender o repasar o ser confirmados en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esta preciosa tarde que nos regala el Señor, que ya nos estamos acercando al final del año 2021, en esta preciosa tarde vamos a traer un repaso realmente de lo que ya nosotros conocemos, el Evangelio revelado. Ese es el tema de esta tarde, el Evangelio revelado. El énfasis, bendecido, a la diferencia de nuestras enseñanzas, no necesariamente de nuestro ministerio, porque en sí hacemos lo que todo hijo de Dios debe de hacer, que es enseñar el Evangelio, ¿no? Es esa diferencia que nosotros y otros ministerios, no muchos, pero otros ministerios hacen en el papel que tomó el apóstol Pablo en la historia de la iglesia. El apóstol Pablo probablemente es el apóstol más importante en la historia de la iglesia. Él es el que, o por medio de él, es el que el Señor Jesucristo trae el nuevo pacto de la gracia, precisamente revelado, ¿no?, para la iglesia. No es Pedro, no es Juan, no es Santiago, no es los otros apóstoles, no es Mateo, no es Marcos. Ellos tuvieron una participación importante en la historia de la iglesia. Esa participación fue dar testimonio de las cosas que sucedieron, ¿correcto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros de historia. Esa historia testifica el testimonio de los testigos de las profecías en Cristo Jesús cumplidas. Cuando nosotros entendemos esa diferencia y dividimos, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, traza bien la palabra de verdad, esa palabra trazar es dividir. Cuando nosotros dividimos el antiguo pacto del nuevo pacto, entonces tenemos una edificación, bendecidos, una edificación eficaz para la iglesia. Mientras más nosotros edifiquemos con la información del nuevo pacto de la gracia, tenemos la mayor probabilidad de tener una edificación eficaz. Muchas veces el apóstol Pablo, o algunas veces lo llama una fe no fingida. Porque cuando predicas el evangelio de la gracia, estás sembrando un don en la vida de las personas. Ese don es el don de la fe, y esa fe procuramos que no sea fingida, para que sea auténtica, Definitivamente hay un proceso de crecimiento y de edificación en las personas. Nosotros somos testigos de eso. Dimos testimonio, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, de cómo hemos llegado a esta gracia, ¿no? Entonces, esa parte de edificación, muchas veces comenzamos, según el sistema religioso en que hemos vivido, con una fe fingida. Pero la gracia te edifica para llegar a una fe auténtica. Porque antes nuestra fe estaba puesta en cosas que nos obligaban a actuar, a hacer, a hablar y a decir que somos cristianos. ¿Por qué? Porque los sistemas religiosos, bendecidos, no promueven, aunque aparentan ser, no promueven la humildad en la persona. No promueven la misericordia en las personas, no promueven el perdón en las personas. ¿Por qué? Porque viven bajo obras, bajo leyes, bajo rudimentos, bajo méritos. Aunque no te lo digan directamente, pero es así. Cuando llegas a la gracia, el nuevo pacto de la gracia, entonces es ahí donde el corazón realmente es circuncidado por la palabra, por el Espíritu Santo de Dios. Cuando el corazón es circuncidado, quiere decir que estás echando a un lado las obras. Cuando tu corazón está circuncidado, solamente hablas de una cosa, de lo que Cristo hizo, no de lo que tú y yo hacemos.
Nosotros lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Él. Y lo hacemos porque son obras preparadas de antemano para nosotros caminar sobre esas buenas obras. Pero solo en la gracia, bendecido, puede una persona experimentar humildad hacia Dios. Cuando nosotros, con el conocimiento de la gracia, nos presentamos en nuestros momentos devocionales delante del Señor, solo nos humillamos, porque por el conocimiento adquirido sabemos que toda la gloria es para Él. Comprendemos lo que Él hizo, comprendemos el significado de lo que Él hizo por nosotros. Hay un versículo bíblico que me hace pensar en Juan, donde dice que de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Esa es la plenitud de Jesús para nosotros, bendecido. Jesucristo no es ley, Jesucristo no es rudimento, Jesucristo no es obras, Jesucristo no es condenación. Jesucristo es gracia sobre gracia. Y de esa plenitud, que Él está lleno de eso, dice la palabra del Señor, que nosotros hemos tomado de esa gracia. Entonces, esa es una diferencia extremadamente importante entre una edificación eficaz y una edificación no tan eficaz para la iglesia, y es conocer el Evangelio revelado. Ahora, cuando digo bendecidos, el Evangelio revelado, me refiero a algo que ya se conoce, ¿correcto? En este caso, las 14 epístolas del apóstol Pablo. Ese es el Evangelio revelado. Nosotros recibimos revelación de lo revelado. Nosotros recibimos revelación de lo revelado. Para yo poder enseñar, bendecidos, tengo que tener revelación. Pero no revelación nueva, sino revelación o entendimiento de lo ya revelado. No hay una revelación nueva, sino que un entendimiento que lo revela el Espíritu de lo que ya poseemos nosotros. ¿Qué son qué? Las epístolas de Pablo. Tal vez si otras personas entendieran esto y aplicaran esto como a una regla que no se puede romper. Desde que nosotros comenzamos este ministerio acá o estas reuniones acá, esa ha sido una regla personal que no puedo romperla, quebrantarla. El Evangelio de la gracia está contenido en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Amén. Fuera de eso es referencia, fuera de eso es confirmación, fuera de eso es testimonio de Jesucristo como Mesías, pero la edificación para la iglesia está contenida en las 14 epístolas del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ese es el Evangelio revelado. No es otra cosa sino que eso. Ahora, de esas epístolas nosotros recibimos revelación o entendimiento de ese contenido histórico, doctrinal, etcétera, etcétera, etcétera. Igual tenemos que aplicar las reglas de la hermenéutica, igual tenemos que aplicar las reglas necesarias de la interpretación correcta de lo que estamos leyendo, ¿correcto? Entonces el apóstol Pablo, bendecido, ahora lo vamos a leer, le dice a Timoteo: no te avergüences, dice, del Señor. Muy importante, bendecido. Y lo que sigue después, ni de mí. No te avergüences del Señor, ni de mí, dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque por Pablo, Timoteo recibe un don por la imposición de manos de Pablo. Esa era la autoridad apostólica que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le impone las manos a Timoteo y por esa imposición de manos, Timoteo recibe el don de enseñar o el don de la fe, recibe un don. Pero eso es una autoridad apostólica que tenía Pablo. Nosotros hoy en día recibimos ese don por medio de la predicación del Evangelio, sin necesidad de que nadie nos imponga las manos, porque es ya un asunto
de fe en lo que está escrito. Por eso es que hay un proceso en el Evangelio, que es mientras se van escribiendo las cartas de Pablo, se va estableciendo el nuevo pacto. Porque cuando Pablo recibe el Evangelio, después lo escribe, lo recibe primero y después comienza a dictar las cartas que él manda. Y en esas cartas está contenido el Evangelio. Él no recibe el Evangelio ya escrito, no se lo dan y él comienza a leerlo. Él lo recibe directamente del Señor. Ve por favor a 1 Timoteo 1:3. Perdón, 2 de Timoteo 1:3. 2 de Timoteo 1:3. ¿Me estoy dando a entender hasta ahora? ¿Bien? Bien. Gloria a Dios. El oyente recibe revelación de lo revelado, o reciben el entendimiento de lo que escuchan. Eso tiene que ser algo del Espíritu bendecido, porque no todo el mundo lo reconoce, ni lo cree tampoco. Muchas personas pueden recibir el mismo mensaje y no todos recibirlo tal y como está en el Evangelio. Muchas personas luchan con esto aunque no tienen base doctrinal para refutarlo, pero sencillamente lo rechazan. Simplemente rechazan. O sea, no tienen base doctrinal para decir estás equivocado, pero sencillamente lo rechazan y dicen estás equivocado, sin prueba ninguna, sin evidencia ninguna, sin un diálogo honesto y transparente. Aunque ese diálogo honesto y transparente, aunque exista, no hace ninguna diferencia, porque igual el Evangelio es algo revelado por el Espíritu. Tú te puedes sentar 3 horas con alguien y si el Espíritu Santo de Dios no revela, no lo va a entender. Yo estoy de acuerdo en hacer una sola cosa, y es predicar y enseñar. Número 1, el Evangelio no es debatible. El que lo acepta, el que no. El mismo Jesucristo bendeció a los fariseos de su época. Les decía, tú no lo crees porque no eres de mis ovejas. Él no dice, vamos a hacer, mira, nos vemos a las 4 de la tarde donde Juan, vamos a tomarnos un cafecito, un vinito, y yo te voy a explicar quién yo soy. Él no hizo eso, bendecido. Él les decía, tú no me crees porque no eres de mis ovejas. Si fueses de mis ovejas, me creerías. Hoy en día, bendecido, es exactamente lo mismo. Nosotros predicamos y el que cree, cree, y el que no, porque no es oveja. Ahora, como nosotros no somos Jesucristo, puede que esa persona se manifieste que es oveja más adelante, ¿sí o no? Porque Dios tiene su tiempo y su momento para todos. Si es que va a llegar el momento de esa persona. Si esa persona no es escogida, bendecido, ese momento nunca va a llegar. Pero nosotros no podemos amar más que Dios. Si Dios, Jesucristo, hizo eso, nosotros podemos estar tranquilos. Pero la responsabilidad es predicar lo correcto, edificar eficazmente, pero no obligar ni forzar este evangelio a nadie. Porque esto es una perla de gran precio. Sí, Señor. Si se lo das a los cerdos, ¿qué van a hacer? No lo valoran. No lo valoran, se van a revolcar con la perla de gran precio y no la van a valorar. Pero la valora ¿quién? El que Jesucristo le revela el Evangelio. Entonces dice 2 de Timoteo 1:3, dice el apóstol Pablo a Timoteo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La fe de Timoteo era no fingida. ¿Por qué? Porque él había recibido por la imposición de las manos de Pablo el verdadero don de la fe. Mira lo que dice adelante. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Una autoridad apostólica, bendecida. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, esa palabra la hemos enfatizado en ellas, ¿no? Por tanto, por lo que te dije anteriormente,
por la imposición de manos, porque tienes el don. Por tanto, por esas razones, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de quién, y de mí. Esa es la diferencia, bendecido. Tenemos que nosotros no avergonzarnos ni de Jesucristo, ni de la revelación dada por Cristo al apóstol Pablo. ¿Que nos van a decir, ustedes son paulistas? Sí, nos van a decir. Sin razón ninguna. Porque esto lo hemos explicado hasta el cansancio. Porque tampoco podemos olvidarnos, y nosotros no nos olvidamos, lo que dice en Corintios, que ni el que siembra ni el que riega son ni uno más que el otro. Los dos son una misma cosa. Es sencillamente el rol que escogió Dios para cada uno de ellos. Eso es todo. Pero Pablo no vale más que Pedro, Pedro no vale más que Pablo, Pablo no vale más que Juan. Son los ministerios y las responsabilidades que escogió Dios sobre esas personas. Eso es todo. Es como la diferencia entre el hombre y la mujer. La Biblia hace diferente en los roles de la mujer y del hombre, pero no en el valor de la mujer y del hombre. El valor son iguales, pero los roles son diferentes. El que riega y el que siembra tienen roles diferentes, pero los dos valen lo mismo para Dios. Porque al final del día el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Entonces, nosotros estamos claros en eso. Por eso te digo que si nos acusaran de ser paulistas, pues es sencillamente porque quieren hacerlo, porque no hay razón para eso. Entonces dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Cuál es el medio para sacar la luz y la vida y la inmortalidad? El Evangelio. Bendecido, esa es la importancia del Evangelio revelado. Ahí te está diciendo algo por el cual tú y yo recibimos vida eterna. Sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Cuál fue el medio? La predicación del Evangelio. Por eso es que en otro lado dice, no me avergüenzo del Evangelio de Dios porque es poder de Dios. ¿Para qué? Salvación, vida e inmortalidad. Esa es la salvación, recibir vida e inmortalidad. Y ese Evangelio, mira lo que dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Quiere decir que Pablo predicaba lo que traía vida e inmortalidad. Ese era el ministerio, o esa era la administración que le fue dada a Pablo. Dispensación es administración. Estamos en la dispensación de la gracia y él dice que él era administrador de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué él administraba? Lo que contenía para vida y inmortalidad. Dios le dio eso. Dios le dio la herramienta para sacar a luz la vida y la inmortalidad, para sacar a conocimiento público bendecido. ¿Qué es lo que pasa, mi hermano? Por esta revelación maravillosa comienzan a nacer los hijos de Dios predestinados desde antes de la fundación del mundo. Por esta revelación. Dice, por lo cual, el 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mira lo que dice después, bendecido. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué dice él eso? Por eso es que anteriormente le dice, no te avergüences del Señor y de mí. Porque lo que de mí oíste, guárdalo, reténlo, mantente firme en esta palabra, en este evangelio, que yo te hablé porque es la revelación del evangelio. Esa es la diferencia entre un ministerio de gracia y un ministerio otro.
y otro ministerio. Entonces nosotros recibimos la revelación o el entendimiento del Evangelio que ya está revelado. No recibimos revelación nueva. Yo no puedo irme a meter a un cuarto y salir de ahí y decirte, mi hermano, el Señor me dijo. En no sé el tiempo que vamos acá, nunca te he dicho ni una sola vez, ni te lo diré jamás, el Señor me dijo. Entonces, no existe, si alguien que nos escucha a través de nuestros medios sociales, del internet, si alguien va a una iglesia donde te dice el maestro, el pastor, el evangelista, Dios me dijo, corre de ahí, sal de ahí, vete de ahí y ve a estudiar el Evangelio. Ve a estudiar el Evangelio, porque la revelación ya está dada. Hay solamente revelación de lo revelado, en otras palabras, entendimiento o conocimiento de lo que ya está escrito. El que te diga Dios me dijo, bendecido, o te mintió al descaro, o sencillamente es un iluso y escucha voces por ahí. Y entonces escucha su propia conciencia y dice Dios me dijo. Pero es la conciencia de esa persona. Gálatas 1:6, por favor. Gálatas 1:6, por favor. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿El llamado es a qué, bendecidos? A la gracia de Cristo. La gracia es un don no merecido. La gracia es algo que nosotros no nos ganamos, ¿verdad? Entonces aquí dice, para seguir un evangelio diferente. Quiere decir que todo evangelio que sea contrario a la gracia es un evangelio diferente. Así mismo. Quiere decir que si alguien te manda a ayunar para que tú no te enfríes y si el Señor llega, te quedas. Es un evangelio diferente, no es un evangelio de gracia. No es un llamado a la gracia de Cristo. En la gracia de Cristo se reposa. En la gracia de Cristo se vive en paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, Dios mío. ¿Correcto? Entonces aquí te dice, mira, el que os llamó por la gracia de Cristo, salvación, justificación, redención, para seguir un evangelio diferente, ley, dogmas, rudimento, etcétera, etcétera, etcétera. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? La gracia. Mas si aún nosotros, pon ahí por favor en tus notas, en tu Biblia, circula esa parte, mas aún nosotros, y pon ahí, no hay más revelación. No hay más revelación. Entonces fíjate esto aquí, bendecido. Pablo recibe el evangelio, es escogido por Dios, se le aparece en Damasco, lo tumba del caballo, lo ciega, llega a otra ciudad, viene alguien y ora por él, vuelve a recobrar la vista. Ananías comienza a predicar el evangelio, o lo que él sabía, ¿no? Él predicó al principio, y lo vamos a leer ahora, predicó a Jesucristo como el Mesías. Eso es lo que predicó Pablo. Pero el Señor Jesucristo se le aparece en diferentes ocasiones, lo lleva al tercer cielo y le revela el evangelio de la gracia. ¿Correcto? Y es lo que vemos, esa revelación paulatina de él, del apóstol. Pero al él recibir el evangelio, y nunca yo lo había visto así hasta que lo comencé a estudiar, el canon está cerrado y esa es la prueba de eso. Porque el último apóstol fue Pablo. Sí. Si él dice, aún yo mismo, si te predico otra cosa, lo que ya te prediqué, sea anatema. ¿Por qué? Porque la revelación se cerró con él. Él es el último de los apóstoles. Entonces dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, o sea que anatema. No hay otro evangelio. El canon está cerrado, la revelación está cerrada. Pablo fue el último apóstol. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Correcto.
Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación, el evangelio revelado, por revelación de Jesucristo. Por eso es que le dice a Timoteo, no te avergüences del Señor ni de mí. ¿Por qué? Porque si se avergüenza si no se avergüenza de Jesucristo, pero se avergüenza de Pablo, está muy mal. Porque Pablo resulta que tiene la revelación de Jesucristo. Entonces, si yo no me avergüenzo de Cristo, pero no creo que el Evangelio son las 14 epístolas de Pablo, comienzo a enseñar mala doctrina. Por eso es que ves tantas diferentes iglesias con rudimentos, con ayunos, con sacrificios, con esto, con lo otro, porque no se avergüenzan de Cristo, pero sí de Pablo. No quieren que les digan, eres paulista. No quieres que les digan, tú solamente por las 14 epístolas de Pablo. ¿Y qué de Pedro? No, la revelación es de tapa a tapa, Génesis hasta Apocalipsis. No dividen la palabra de verdad. Entonces dice, yo ni lo recibí, no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿cómo? Por su gracia, porque él venía de un sistema de ley, de obras, revelar ¿a quién? A su Hijo. Circula eso, por favor, y es hacerme conocer. Hacerme conocer. La voluntad de Dios para con Pablo fue revelarle o hacerle conocer a Pablo a Jesucristo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para hacerme conocer a su Hijo, para revelarme a su Hijo. ¿Para qué? Para que le predicase entre ¿quiénes? Entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, con ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que eran antes apóstoles que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. La revelación del Evangelio es directamente de Cristo al apóstol Pablo. Él no tuvo necesidad de ir a ser confirmado por nadie bendecido. Por nadie. Una vez Pablo recibe la revelación, no hay más evangelio. Ni él mismo podía cambiarlo. Ni él mismo podía traer algo diferente de lo que ya había predicado. Revelación, ¿qué cosa? Cerrada. No hay más nada. Vea Hechos 9:10, por favor. Y aquí vamos a leer bastantito. Gloria al Señor. Qué palabra más maravillosa. 9:10. Este es el apóstol Pablo testificando de su conversión. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. En eso andaba Pablo, bendecido, metiendo en la cárcel a todos los pobres cristianos. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Acaso en muchas de las epístolas de Pablo dice, por la voluntad de Dios, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, apóstol de Jesucristo, escogido por la voluntad de Dios? Mira, aquí está. El Señor mismo dijo,
ve porque este instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de ¿quiénes? De los gentiles bendecidos, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mira el 20, bendecido. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que él predicaba? Jesucristo como Mesías. Ahí no había tanta necesariamente doctrina como nosotros lo tenemos ahora, porque esa revelación fue paulatinamente con el apóstol. Dice: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? A eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era ¿quién? El Cristo. ¿Qué cosa? El Mesías. Él era conocedor de la ley, entonces andaba mostrando que Jesucristo era el Mesías. Ve por favor a Hechos 26:1. Hechos 26:1. Ok, vamos a leer acá y disfrutar la lectura, mis bendecidos. Dice: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos, básicamente, lo que le pasó a Pablo fue el embarque más grande que le pudo haber pasado a los judíos de aquel entonces. Porque él es el que tenía la autoridad, porque era el más celoso de la ley, encargado de ir a perseguir a los cristianos. Y de momento dice: ¿tú sabes qué? Voy a predicar de Jesucristo. Los que lo mandaron, los que le dieron cartas de autoridad para echarlos presos, dijo: pero entonces, ¿qué pasó aquí? Lo comenzaron a perseguir para matarlo. ¿Correcto? Es lo peor que les pudo haber pasado a los judíos de aquel entonces fue la conversión de Pablo. Dice: mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. En otras palabras, yo miré el cumplimiento del Mesías. Por esa esperanza, ahora estoy llamado a juicio. Porque dice al principio: por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar a nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos. En otras palabras, él dice: ¿acaso es gran cosa que se predique la resurrección de los muertos? Si esa es la esperanza, la cual predican las 12 tribus. Pero esa esperanza se cumple ¿en quién? En Jesucristo. Dice el 9: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di
mi voto. Eso era Pablo. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, tipo inquisición, ¿sí o no? Los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, dice Pablo, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, esa luz tumbó a todo el mundo, bendecido. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, mira, y de aquellas en que me apareceré a ti. Quiere decir que el Señor Jesucristo le está diciendo: te voy a revelar y después me vuelvo a aparecer y te sigo revelando. Supuestamente fueron 3 veces que Él fue al tercer cielo. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, dice Pablo, no lo sé. Para ponerte por ministro. Él era un administrador de la gracia, ¿correcto? Sí. Acuérdate que leímos que Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, ¿correcto? Leímos eso. El Evangelio contiene lo que nos da a ti y a mí vida e inmortalidad. En otras palabras, vida eterna. Mira lo que dice acá, bendecido. Dice: para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Mira el propósito: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué es eso? Vida y inmortalidad. Vida e inmortalidad. Entonces, bendecido, esta realidad del apóstol Pablo, que recibe el Evangelio, que se le revela a él, es lo necesario para edificarnos de una manera eficaz. Si no edificamos conforme al Evangelio de la gracia, podemos entonces tener resultados de una fe fingida, no de una fe genuina. 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié. Acuérdate cuando él dice en Gálatas: si agrado a los hombres, ya no soy siervo de Cristo. Por eso dice aquí: no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Qué estaba diciendo? Él estaba hablando del cumplimiento del Mesías. Eso lo decían los salmos, los profetas, Moisés. En otras palabras, estaba diciendo: mira, yo no estoy hablando nada de lo que judíos también, de los mismos judíos esperan, que se revele, que se manifieste el Mesías. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Qué es esa luz? Conocimiento. Conocimiento. Entonces, bendecido, es muy simple, es muy sencillo. ¿Queremos ser edificados? Tenemos que hacerlo a través de las 14 epístolas del apóstol Pablo. ¿Por qué? Por las razones que acabamos de hablar.
porque Él recibe la revelación directamente de nuestro Señor y Salvador, ya resucitado, bendecido. Para que seamos de quién, de otro, del que resucitó entre los muertos, dice Romanos 7, ¿no? Sí. El apóstol Pablo dice, mira, ya cuando la mujer muere a la ley del marido, ya es libre de esa ley. Ya nosotros estamos muertos a la ley, pero vivos para Dios por medio de Jesucristo. Para nosotros poder conocer todas esas verdades maravillosas del Evangelio de la gracia, tenemos que entender las epístolas del apóstol Pablo. No hay otra manera. No lo encuentras en Mateo, no lo encuentras en Marcos, no lo encuentras en Lucas. Ahí encuentras el cumplimiento precisamente de lo que Pablo dice. Yo no estoy hablando más nada de lo que dice, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Eso es lo que nosotros encontramos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el cumplimiento de que el Cristo iba a padecer, ser el primero en resucitar, pero doctrina, sana doctrina, la revelación de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Ese es el Evangelio revelado. No recibimos revelación nueva, pero sí recibimos entendimiento de lo que ya está revelado. Y ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Entenderlo, alimentarnos con este manjar maravilloso y compartirlo con otros. Más nada. Amén. Gloria al Señor. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que necesite aclarar? Con mucho gusto.